Buenas tardes, me presento, soy Álvaro Campos de Leer y hoy vamos a ver orientación de la higiene industrial. Hay que empezar a pensar de que la higiene industrial va a empezar a agregar un elemento importante a todas las actividades que desarrollamos en una empresa. ¿Y cuál sería ese? El famoso componente preventivo. Ahora, es importante entender algo. El empleador tiene un deber moral, en el sentido de que si un trabajador llega a su trabajo sano, él debe irse a su casa sano. Muchas veces esto cuesta que se desarrolle y el empleador a veces tiene como que le cuesta un poco entender esto, pero va teniendo un avance positivo, cada vez los empleadores lo van entendiendo mucho más. Ahora, en esta lámina tenemos una imagen a la izquierda y una a la derecha. Vamos a partir por la izquierda, en la cual habla de un sin componente preventivo, o en el fondo es que no tenga ningún elemento o ninguna medida de control. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Entender de que tengo una persona sana que ingresa a un ambiente insano o un ambiente que quizás tenga algún agente contaminante, va a producir una enfermedad y va a tener un diagnóstico y va a ser tratada y curada. Pero esta persona se trata y se cura y nuevamente va a ingresar a este sistema o a este medio insano. Por lo tanto, vamos a empezar a presentar un problema. En el fondo va a ser un ciclo en el cual la persona se enferma, se sana, se enferma, se sana. Ahora, ¿qué es lo importante de trabajar con un componente preventivo? Es que la persona sana trabaja en un ambiente insano. Ahora bien, tiene medidas de control preventivas. Cuando uno habla de medidas de control preventivas, uno dice que son las medidas que se utilizan antes y durante el trabajo para evitar que una persona pueda desarrollar o generar una enfermedad profesional o también un accidente de trabajo. Ahora, si eso pasa así, la persona va a tener, va a empezar a mitigar o a minimizar los efectos de que pudiese producirse una enfermedad en la persona. Ahora, lo importante en la medida de prevención es que tiene que haber una identificación y evaluación del problema. Por lo tanto, cuando tengo eso, la medida de control funciona y tengo un medio sano, porque en el fondo voy a aplicar medidas de control directamente en lugar de trabajo, para así poder evitar que ocurra algún elemento. Ahora, si la persona lamentablemente llegase a tener alguna patología, esa enfermedad tiene que tener un diagnóstico y a su vez tiene que tener un tratamiento y cura. Y eso es también lo otro importante de la higiene industrial en sí, y de la principal orientación de la higiene industrial, que si por ese motivo el trabajador, teniendo todas las medidas de control, llegase a desarrollar alguna patología, alguna enfermedad profesional o enfermedad laboral, este sí o sí va a tener un tratamiento para dicha patología. Ahora, la orientación de la higiene industrial hay que entender algo principal. Esta tiene tres elementos y o principios básicos, el cual va a ser identificar, evaluar y controlar. En primera instancia vamos a trabajar con estas tres metodologías. Más adelante, en el transcurso del curso y en el transcurso del de Higiene Industrial 2, vamos a ver que esto va a presentar también ciertas modificaciones. Ahora, identificar. ¿Qué identificar? Corresponde a la detección de aquellas fuentes que generan riesgos capaces de enfermar al trabajador que se expone a ellas, lo que además es complementado con información asociada, con los ciclos de trabajo, características del lugar y ambiente de trabajo, herramientas y equipos, la presencia de enfermedades en los trabajadores, por ejemplo, una enfermedad común. Ahora, en el caso chileno, esto se llama etapa cualitativa. ¿Y la etapa cualitativa qué busca o qué nos dice que tenemos que hacer nosotros como futuro experto en prevención de riesgos? Es ver y determinar qué cualidades del trabajo puede producir una enfermedad o puede producir un accidente. O sea, si el lugar es pequeño, tiene mala ventilación, tiene problemas de acústica, por ejemplo, la temperatura es muy elevada o hace mucho frío. También qué tipos de equipo, qué tipos de herramientas. Eso es lo importante de entender. O sea, en el fondo vamos a ver todas las cualidades o características de todos los elementos que existen y están en el trabajo. Evaluación. Corresponde a la etapa de cuantificación, entre paréntesis medición, del agente de riesgo por medio de instrumentación.
y la comparación de los valores con la referencia existente. Cada medición es diferente la una de la otra, ya que no todos los agentes de interés higiénico son iguales. O sea, tenemos por ejemplo un agente de interés higiénico que es el ruido, tenemos otro por ejemplo que es la luz, radiación ultravioleta, polvos, etc. Y cada uno va a tener características físicas diferentes, lo cual nos obliga a tener que tener mediciones distintas. Ahora, eso nosotros podemos compararlo con un cuerpo legal, que existe en Chile, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, en el caso chileno, esto se llama etapa cuantitativa, la cual el valor obtenido se compara con la normativa de referencia para decir si se está o no en una situación de riesgo. O sea, si para un agente específico la ley me define 10 unidades y estoy en 15, estoy en una situación de riesgo. Pero si en vez si me define un máximo de 10 y estoy en 5 o estoy en 2, no estoy en situación de riesgo, lo que no deja de que igual el riesgo debe ser controlado. Ahora, control. En esta etapa es importante señalar a nosotros como expertos en prevención de riesgos y a las mutualidades, le corresponde la labor de recomendar medidas de control que permitan poder disminuir los riesgos a niveles aceptables, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores en el ambiente o directo en el trabajador. O sea, yo puedo aplicar una medida de control directamente en la fuente, puedo aplicar una medida de control en la vía de exposición o en el medio de exposición y otra medida de control en el trabajador. Recordemos que el empleador está obligado a adoptar todas las medidas de control, independiente del riesgo. La ley nos obliga a aquello. Ahora, tenemos identificar, evaluar y controlar, que es como en este caso, es como el ciclo virtuoso. Yo identifico los factores de riesgo y luego debo evaluarlos. En este caso es medir y comparar para determinar medidas de control, ya sea en el ambiente de trabajo y en el trabajador. Ya cada medida de control va a ser distinta la una a la otra, por si acaso. Entonces, estas de que van a depender de múltiples factores. Por lo tanto, cuando yo quiera aplicar una medida de control de manera adecuada o de manera correcta, uno debe también devolverse a la identificación, en este caso a la etapa cualitativa, para ver bien dónde se origina el factor de riesgo para determinar de mejor forma su medida de control. Chiquillos, esto ha sido por esta sesión. Muchas gracias.